Buenas amigos, bienvenidos a una nueva entrega de los videotutoriales de Molo GSM GPRS. En este video quiero mostrarles cómo enviar los datos recolectados por un sensor a una base de datos que tenemos de manera remota. Vamos a utilizar el Molo SIM800L como un cliente en conjunto con la tarjeta Arduino Uno para poder recolectar esos datos del sensor y poderlo enviar a un web service que tenemos expuesto, implementado con tecnología PHP, y este nos va a permitir guardar esos datos en una base de datos, en este caso MySQL. Este es un diagrama general que tenemos para todo el proceso que vamos a realizar. En el cliente vamos a tener también un sensor que es el DHT11, que permite tomar muestras de temperatura y humedad. Antes de ver el código de la configuración del cliente, que lo realizamos con el Molo SIM800L y Arduino Uno, vamos a ver esta parte que está acá, que es la del web service, que lo tenemos implementado en PHP. Vamos a mostrar algunos detalles de cómo está implementado este servicio. Bueno, el servicio lo tenemos implementado acá en esta página. En un video previo le muestro y le doy detalle cómo implementar el servicio en esta página. Le doy un paso a paso. En la descripción del video pues referencio ese video para que lo puedan ver. Bueno, el servicio lo tenemos implementado en PHP. Es un servicio POST que permite tomar esos datos que nosotros enviamos y guardarlos en la base de datos, en este caso MySQL. Bueno, acá en el encabezado lo que hacemos es la configuración de la base de datos. Bueno, luego se crea una conexión y se le pasa esos datos como son el server name, el username, el password y el DB name. Acá hacemos la captura de los datos. Es un servicio POST. El cliente nos manda una data. Esta data es de tipo string y viene la temperatura y la humedad separada por un punto y coma. Como tal, esa es la estructura que tiene. Para obtenerla hacemos un substring de ese dato desde la posición 0 a la 5 es el dato de la temperatura y desde la posición 6 a la 10 es el dato de la humedad. Luego con estos datos de temperatura y humedad vamos a crear la consulta SQL que nos va a permitir guardar esos datos en la base de datos. Y por último pues vamos a ejecutar esa consulta tal como lo muestra en el código. Este sería todo el código que implementa nuestro servicio, que nos va a permitir guardar los datos recolectados por un sensor en una base de datos. Muy importante esta URL, que es la que vamos a tener que configurar para poder apuntar a ella y consumir el servicio. Este es el código que vamos a estar utilizando para la configuración del cliente. La única librería que vamos a estar utilizando es la DHT11, que es para poder conectar o tomar las muestras de temperatura y humedad a través de este sensor, y lo vamos a estar conectando en el pin 2 del Arduino Uno. Como vemos pues el código está un poco comentado para que se logre entender. Tengo algunas variables, entre esas la más importante es esta, que es la measurement type. Es la que controla el envío de los datos al servicio. Como tal, cada 20 segundos se va a estar enviando esos datos de la lectura del sensor. Acá pues como ven son algunos datos o algunas configuraciones que se hace al Molo SIM800L. Y como pues lógica importante acá en el loop tenemos esto que lo voy a detallar un poco, que es lo que hace como tal. Tenemos acá un loop donde tenemos una variable que inicialmente va a estar en files y nos va a permitir enviar como tal unos datos de configuración inicial para poder configurar ya sea la conexión GPRS y inicializar como tal el servicio HTTP. Entonces acá pues mandamos como tal este comando para activar la conexión GPRS
Luego mandamos este comando AT para iniciar el servicio HTTP del SYN 800L. Acá como tal configuramos el contexto para la conexión HTTP. Luego definimos como tal la URL donde tenemos el servicio al cual vamos a invocar y definimos cuál es el formato en el que vamos a enviar esos datos. En este caso es un formato de formulario web. Esta configuración inicial acá pues la tenemos de tal manera que si falla una respuesta que se envíe de esos datos, esos comandos AT, pues se retorne acá y se pueda enviar nuevamente. Si falla por lo menos acá el inicio de la conexión HTTP, pues se cancela y se termina esa conexión HTTP y luego envía nuevamente como tal desde el inicio esos datos de configuración. Previamente pues tenemos estos datos de configuración para poder como tal definir el tipo de conexión como el GPRS y también la APN, que en este caso utilizo un operador de Claro, que en este caso es el mismo Concel. Tener en cuenta que para que pueda enviarse esos datos del sensor al servicio, pues debemos de tener activo como tal un paquete de datos para que se pueda enviar, porque si no nos va a salir un error. Esto pasa con este operador móvil. Como tal, no he probado qué pasaría con un operador de Tigo o Movistar. Luego de enviar los datos de configuración para el inicio de la conexión HTTP, acá en este ciclo como tal, que se envía esos datos cada 20 segundos, lo que hacemos es tomar los datos de muestra del sensor, como tal la humedad y la temperatura, la guardamos en esta variable con dos cifras decimales y la convertimos a datos string acá y hacemos como tal una sola trama de datos en string que se va a enviar. Se va a enviar en string data y se va a enviar los datos del sensor acá concatenado con estos otros datos que es la humedad, o sea, se envía temperatura y humedad, todo esto separado por punto y coma para luego poder extraer esos datos teniendo en cuenta esa estructura. Luego de recolectar los datos del sensor, acá configuramos el tamaño en byte de lo que se va a enviar y el tiempo de respuesta como tal del servicio HTTP. Enviamos la data. Luego de enviar esos datos, lo que hacemos es o indicamos que se va a realizar una solicitud POST. Una solicitud POST lo que hace es enviar como tal un dato al servicio. En este caso vamos a enviar los datos que recolectamos del sensor. Acá con esta configuración le indicamos que es un servicio POST. Bueno, luego si nos responde bien el servicio, pues mandamos a imprimir por el método serial que esos datos sean guardados como tal. Si el servicio acá cuando se le envía la solicitud POST no nos responde bien o nos sale con error, pues intentamos 5 veces, que es lo que indica acá, tratando de enviar esa solicitud, y si no, pues lo que hacemos es en 5 solicitudes que no se cumplan, pues terminar como tal la solicitud HTTP y también pues terminamos como tal la sesión GPRS, y esto pues nos permite retornar nuevamente en el envío de los datos. Como tal, acá este dato salimos de él y se vuelve a enviar desde el inicio toda esta información que está acá de configuración. Entonces este es el código como tal, está bastante comentado y explicado para que se entienda un poco.
es un código básico para enviar datos que se recolectan a través del sensor y se envía a un servicio, y ese servicio nos va a permitir guardar esos datos en una base de datos. Este código lo voy a dejar en el repositorio y pueden tomarse para poder modificar a su gusto o agregar y quitar algunos códigos y modificar a su antojo. Previamente les voy a mostrar acá las conexiones, que serían estas serían las conexiones. Esto vendría siendo el cliente que invoca el servicio, que voy a pasarle unos datos del sensor. El sensor es este que está acá, es el sensor DHT11, se conecta a 5 voltios. El pin, el azul que está acá, es el pin de data que va conectado al pin 2. Ese permite leer los datos del sensor, tanto de la humedad como la temperatura. Y el módulo SIM 800L, la configuración al puerto de conexión por hardware, el lugar que sería el 0 y el 1, pines RX y TX, y van pues de manera cruzada, tal como se ve ahí. Para garantizar el funcionamiento correcto del SIM 800L, pues lo hacemos con esta tarjeta TP4056. Esa tarjeta lo que hace es cargar esta batería al mismo tiempo y alimentar el módulo SIM 800L. Podemos utilizar una batería de litio, que son de esas redonditas, y las podemos cambiar por esta que están acá, que son de lipo. No es necesaria que sean las dos baterías, puede ser una sola. Entonces vamos a hacer las pruebas. Bueno, vamos a realizar las pruebas. Acá ya tengo la conexión con todos los elementos. Tengo el módulo SIM 800L con la tarjeta TP4056. Este circuito que está acá es como tal para garantizar la alimentación del módulo SIM 800L con sus respectivas baterías. Esta batería pues no es necesario que sean las dos, puede ser una sola, y acá como están las tengo en paralelo. Tengo acá el módulo DHT11, que es el que me va a tomar las muestras de humedad y temperatura, y tengo el Arduino 1. Entonces solo basta acá con pues, conectar la tarjeta de Arduino 1, ya el código lo he cargado. Entonces vamos a conectar acá y vamos a abrir el monitor serial. Entonces abro el monitor serial. Entonces bueno, ahí están empezando a enviar las configuraciones. Como vemos acá, empieza a parpadear el módulo SIM 800L. De esa manera es porque ya se ha hecho la configuración correcta de todo el contexto y el inicio del protocolo HTTP. Entonces ya ahí empezamos a enviar datos como tal. Y aquí enviamos datos. Ya estos datos se deben de estar almacenando en la base de datos. Entonces vamos a ver un poco. Vamos a consultar la base de datos. Y bueno, ahí vemos la humedad 78%, temperatura 31.02, que corresponde a lo que está acá. Acá ya se envía otro dato. Actualizamos aquí y ya tenemos otro dato. Entonces esto se está haciendo de manera automática. Cada 20 segundos se toma muestra a través del sensor y se envía al servicio, se consulta al servicio y el servicio nos guarda sus datos en la base de datos. Entonces acá tenemos otro dato. Vamos a alcanzar acá la base. Como vemos, 71% de humedad y 31.06 en la temperatura. 31.06 de temperatura, 71 de humedad. Entonces aquí vemos que se siguen guardando datos. Entonces eso lo hacemos cada cierto tiempo. Tenemos una condición acá
que cada cierto tiempo, cada 20 segundos, estas condiciones que vemos acá, cada 20 segundos, que es controlada por esta variable, vamos a estar enviando los datos que nos está recolectando el sensor, que a cada 20 segundos sería 20 segundos para el envío de los datos. Entonces vamos a aquí, tenemos datos, ya llevaremos 7 datos, entonces vamos a incrementar un poco esos datos. Vamos con esos datos como tal, vamos a través del sensor vamos a colocarle una mechera y vamos a ver cómo varía esos datos y vamos a observar acá el cambio que va teniendo. Entonces acá tengo una mechera, vamos a encenderla aquí al lado del sensor para que aumente la temperatura y que podamos ver esa variación de temperatura en la base de datos. Entonces encendemos acá. A un costado sin que vayamos a quemar como tal el sensor. Entonces, esto nos va a permitir tomar muestras de temperatura un poco más alta para el caso de estas pruebas que estamos realizando con este sensor. Entonces vamos a esperar un ratico. Listo. Ahora vamos a observar la variación de esa temperatura acá en la base de datos. Vamos a poner acá. Entonces aquí todavía no hemos tenido variación. Vamos a ver. Bueno, y acá empezamos a tener variación de esa temperatura. Acá vemos que se va incrementando primero a 33 grados, luego 35 grados. Vamos a ver acá. Entonces vemos una temperatura de 33 grados aproximadamente, luego 35 grados aproximadamente. Vamos a ver. Entonces acá vemos una temperatura de 35 grados. Acá ha variado un poco la humedad. Como vemos, ahí se sigue mandando datos al servicio. Como tal, es un código que nos permite recolectar datos en tiempo real de temperatura y humedad a través del sensor y enviar esos datos al servicio, y el servicio me los almacena acá en esta base de datos. Entonces, como vemos, hemos configurado el mono SIM800L como un cliente que nos permite invocar un servicio implementado en PHP y guardar esos datos en una base de datos, en este caso MySQL. Entonces, esto era lo que queríamos mostrarles en esta práctica.